defensa de la pintura. Sencillamente yo soy pintor, llevo algunos años ya en esto y lo que trato es de dignificar este oficio. En 2004, cuando regreso de México, me veo por dónde empezar para retomar la vida artística aquí, después de unos años allá, y entonces me di cuenta que la pintura estaba pues muy denostada y había mucha banalidad en todo lo que se exponía. Entonces pues me preocupé un poco de ver todo el entorno artístico y cómo funcionaba el sistema del arte aquí y qué decían los medios de comunicación. Hice algunas obras, porque pasé muchas horas pasando las páginas de periódicos, tenía mucho tiempo, y me ocupé de esto, ¿no? De comentar qué era noticiable, que en estos momentos y en esos, y además que eran de bonanza económica, pues qué es lo que se estaba viendo y qué repercusión tenía esto del arte y demás. Y tomé algunas frases de encabezamientos de artículos sobre arte que los reproduje en algunos cuadros porque me parecían como muy significativos de esa época. Veía que todo lo noticiable en arte pues eran los robos de arte, las entradas que se vendían en los museos, los espacios del arte eran como parques temáticos, las subastas, en fin, todo estaba subordinado a un mercado. Y como yo veía que esto para el artista no se trataba de todo esto, pues me puse un poco con una mirada crítica hacia todo esto y lo hice en esta exposición que fue la anterior a esta de miradas, que era mediática del arte. Fue la primera parte, hacer una exposición sobre el entorno, todo lo que está alrededor del arte, incluyendo profesionales del arte. Había mucho intermediario, ¿no? Mucho curador, mucho comisario, críticos de arte, galerías, museos, políticos, en fin, había tanto que creía que al final era, pues que había que de alguna manera conocer todo este entorno y tomé esta decisión de verlo con una mirada crítica. Como pintor vengo de una época que es la posterior al expresionismo abstracto o la pintura informal, cuando se retoma la imagen objetiva para contar asuntos, para contar historias. Tengo influencias del pop, también de la pintura narrativa. Creo que en parte formo parte un poco de eso, de esa tendencia, porque suelo contar historias en los cuadros, ¿no? Que viene a esta reacción de los 60 en la que en contra de la abstracción se retoma la imagen. Creo haber investigado y tratado incluso pues, de aportar algo a partir de esto. En el año 70, cuando estoy empezando a trabajar, de alguna manera asumí parte de códigos y estéticas que en ese momento eran las que de alguna manera imperaban, que era el final del pop y este inicio hacia el hiperrealismo. El hiperrealismo al final queda como una imagen excesivamente fría, por lo que había que darle contenido. Y aquí es donde entré yo, en darle contenido a la imagen fotográfica. En la actualidad todavía, pasados los años, porque esto estamos hablando de 40 años, aún
persiste la imagen esta que viene de la fotografía, esta imagen objetiva, que es como el documento, y es una parte de ella en estos dípticos que yo hago, en la que está una parte más de plasticidad del color y el documento, que es esta imagen que vendría de esta imagen hiperrealista de esta época. Bueno, dada la crisis económica que estamos viviendo, es realmente difícil. Ahora bien, creo que a la vez puede ser muy interesante. El panorama que teníamos anteriormente en esta época de bonanza, pues bueno, ha dado unos resultados que creo que no han sido los esperados, ¿no? Creo que ha habido mucha banalidad y en fin, mucha superficialidad, con lo que ahora con la crisis creo que es difícil seguir manteniendo ese modelo y podemos ahora hablar de otras cosas. Creo que difícil, pero creo que apasionante. Me está gustando porque me siento partícipe de ese nuevo rumbo que se tiene que tomar. Evidentemente, con la crisis es más complicado todo, porque sobre todo hay mucho menos dinero y los artistas tienen mucho menos dinero para financiar sus proyectos. Habrán menos galerías, porque algunas tendrán que cerrar, pero creo que también es una época de oportunidades, también se podrán abrir otras. Yo con la crisis pienso en la época de las vanguardias, que también les pilló guerras por en medio y también crisis económicas y se sobrevivió. La cosa es encontrar esto, es decir, cómo sobrevivir en estos momentos. La situación actual también creo que replantea cuál va a ser el sistema del arte y qué nuevos criterios se van a aplicar. Recientemente el ministro hablaba del mecenazgo, en fin, una figura que no habíamos tenido aún. Vamos a ver qué vaya a pasar. Por lo pronto yo creo que está complicada la cosa, pero bueno, todo es una aventura, vamos a ver. Es el principio de la obra. Antes de ese punto, seguramente ya llevo un tiempo reflexionando y trabajando en el proceso mental previo al inicio de una obra. Yo suelo trabajar muy despacio y además en los trípticos y dípticos pues suelo trabajarlos por separado. Igual un rato estoy trabajando en una pieza y puedo pasar a la otra. No es algo que me conflictúe, nada más es ponerte manos a la obra. Cuando tenía 26 años, que pasaba de esto que se llama artista emergente a tomarme esto como una profesión, ahí pasé unos años realmente un poco complicados. Podría tratarse de 2 o 3 años. Pero estuve en ese punto en el que no sabía si estaba a tiempo de bajarme de este tren o continuar en este tren en el que me había subido, para saber que ya no tendría regreso, que ya no me podría bajar. Fueron 2 o 3 años realmente muy difíciles, en la que me tuve que replantear muchas cosas y creo que también fueron muy poco fructíferos. Esto me entretuvo mucho, esta reflexión, porque no pude trabajar, pero en el momento que me decidí a retomar mi trabajo, pues hasta la fecha no he parado de trabajar.
Y así lo veo, que es un tren al que no hay billete de regreso. En este momento me encuentro trabajando sobre la tercera parte del ciclo, después de Mediática del Arte, Miradas, y esta tercera, que sería el Museo Imaginario. Después de la primera parte, que era el entorno, ¿no?, alrededor del arte, pasé a la relación que tengo como artista delante de la obra, para ya cerrar hablando de contenidos, que es lo que vemos en las obras de arte. En esta tercera parte, que cerraría, veo una serie de imágenes superpuestas, de imágenes que son referentes de nuestra historia del arte, que forman parte de ese acervo, mirándolas de una forma emocionada, donde los límites del marco de la pintura se abren para percibir esa mirada emocionada. Esto es un poco lo que estoy trabajando y es lo que me gustaría poder captar.